Pérdida de empleo, poder adquisitivo y pobreza son los males que quejan a la población nicaragüense. De hecho, el día de ayer, el Fondo Monetario Internacional proyectaba que Nicaragua será una de las naciones más afectadas en cuanto a la captación de remesas. Si vemos la situación de los nicaragüenses que están varados en Peñas Blancas, implica el rostro de los nicaragüenses que antes enviaban remesas a sus familiares, ahora se han quedado sin desempleo y llegan a un país con un futuro incierto. Vamos a abordar este tema en la segunda parte. Jocelyn, con otro invitado. Sí, es economista Michael Marenco, exfuncionario del BCE de nuestro país. Un placer que nos acompañe acá en Acción 10 en la mañana. Y ya mencionaba Willy en el tema precisamente aquellas situaciones que más están afectando a los nicaragüenses en este contexto. Se quedan sin trabajo, por ende no pueden comprar lo mismo que compraban antes. Hay gente que está viviendo, se decía que antes con menos de 100 córdobas, ahora hay gente que vive con 30, 40 córdobas al día, medio vive, si se puede llamar a eso vida, y por supuesto el incremento de la pobreza, han perdido sus casas, han perdido sus vehículos, y son más pobres de lo que eran antes, realmente, y esta es la realidad en nuestro país. ¿Qué panorama podemos ver? Un panorama incierto, hay proyecciones, ya lo decía Willy en la introducción, y mucha desesperanza, Mike. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Efectivamente, todos los indicadores sociales deteriorándose cada día más. El PIB nacional se resiente día a día y con ese resentimiento en el PIB nacional aumenta la tasa de desempleo, los ingresos de las personas se caen por dos vías. Vía desempleo, vía aumento de desempleo, el ingreso primario cae y, como mencionaban, la caída de las remesas, importantísimo, uno de los rubros que en el estallido social fue uno de los indicadores que mantuvo un comportamiento positivo durante todo 2018-19. Las expectativas de crecimiento de las remesas para este año no son tan favorables. Eso, por supuesto, tiene sustento lógico en la medida en que los principales países emisores de remesas son Estados Unidos, Costa Rica, España y Panamá. Pero en cuanto se estima que caigan las remesas, se estima que caigan alrededor de 10 y 15%. Estaríamos viendo de los 1.500 millones de dólares alrededor de 800, 900 millones de dólares para este año. Eso es completamente triste, considerando que uno de los principales sustentos económicos de las familias nicaragüenses. Las remesas son consideradas un salario de reserva, por lo cual ayudan potencialmente en la compra de bienes de consumo de las personas, en su cesta de consumo. Michael, ¿cuál es la clave para una posible recuperación económica en este país? ¿Sería el entendimiento político como base principal? Como base principal de cualquier recuperación económica, sí. Primero las condiciones institucionales, el clima político, la estabilidad. Pero es muy difícil mantener estabilidad cuando muchos indicadores apuntan a la baja. Recientemente un instituto publicó estadísticas acerca del lavado de activos en Nicaragua, en este caso lavado de dinero, y mencionaba que en el ranking de 141 economías nosotros ocupamos el puesto 16. El año pasado ocupábamos el puesto 21, entonces eso es completamente nocivo para la visión de país a nivel internacional, no solamente para poder acceder a crédito internacional, sino también para el tema de la inversión extranjera directa. The Economist ya mencionaba que para 2020 las expectativas de inversión en Nicaragua se espera que caigan 16%. Todos los componentes de las demandas agregadas se encuentran deprimidos. El consumo, en este caso, se encuentra deprimido. Se espera que para este año caiga menos 5,7, menos 7,2, perdón. El consumo privado, el gasto corriente de las familias también igual caería. Y en este mismo sentido, la dinámica económica en general se ve resentida por completo, se ve contraída, las familias consumen menos. De hecho, The Economist en su informe proyectaba que el gobierno va a tener que hacer una reforma al Instituto de Seguridad Social. Asimismo, en su informe elaborado, dice de que también hay déficit en otras instituciones tales como Enatrel, Enacal, y por lo tanto va a necesitar que el Estado tenga que inyectar una partida presupuestaria para estos sectores, y lo cual no sería incluso insuficiente según lo que dice este informe. Asimismo, se ha hablado de la posibilidad de otra reforma tributaria en nuestro país, pero ya vimos los efectos que ha tenido la recientemente aprobada reforma tributaria o recientemente puesta en práctica. ¿Realmente estas dos cosas son viables?
A ver, lo principal que va a suceder en la economía es que debido al menor dinamismo hay menor recaudación. Entonces, sí, el gobierno necesitaría solventar eso de muchas formas, o de las formas permisibles, lógicamente permisibles. En este caso, sería vía reforma tributaria, como acabamos de mencionar. Segundo, a través de la monetización de la deuda, en este caso el Banco Central compra letras y bonos, Hacienda. Otra de las posibles vías a través de la emisión de masa monetaria, pero cualquiera de estos mecanismos serían nocivos para la economía. Algo interesante que está sucediendo ahorita es que la crisis que se está dando, que es muy importante mencionar, que nosotros partimos en comparación con nuestros pares centroamericanos como condiciones iniciales de un periodo ya recesivo. Desde 2018 estamos en periodo recesivo, pero la caracterización de la actual crisis es deflacionaria, que implica que esta crisis, a diferencia de las demás, sea deflacionaria. Tenemos afectaciones por el lado de la oferta, los productores, los empresarios tienen producto barato, los comercios tienen puertas cerradas, por ende sus ventas han disminuido, la demanda interna ha disminuido, el ahorro preventivo de las personas también ha disminuido. En este caso, un indicador clave de todo eso es la inflación, que se ha mantenido controlada. En este caso, en los primeros 4 meses, la inflación fue de 0 y en el último mes fue de cercano a 0. Actualmente, la inflación, en el caso de en 2019, para contrastar, fue de 6.13. La inflación interanual actualmente es de 3.62 y la inflación acumulada en estos 6 meses es de 1.25. No existe actualmente un impacto inflacionario, no hay una tendencia inflacionaria amplia. La masa monetaria, la cantidad de dinero en circulación ha disminuido 4.4%, esos son alrededor de 40.800 millones de Córdoba, que ha quedado en la economía, disminuyó alrededor de 1.980 millones de Córdobas en la economía. Entonces, toda esta caracterización tiene más bien el perfil de ser una crisis, en este caso deflacionaria, que también tiene secuelas perniciosas en la economía. ¿Son indicadores también de pobreza? Son indicadores de pobreza, por supuesto, y nosotros lo podemos contrastar con encuestas como la de la Cámara de Comercio Centroamericana, donde encontraba que alrededor del 60% de las empresas de todas las cámaras de comercio centroamericanas operan parcialmente, y de ellas el 50% opera no a su capacidad instalada total, sino a un 40% de su capacidad productiva. 27% de ellas han tenido que despedir personas y alrededor del 77% han visto reducidas sus ventas, en 85% aproximadamente. Igual COSEC hizo una encuesta a nivel nacional con respecto a esto y encontró un dato bastante contrastable con esto. El 54% de las empresas han tenido que suspender labores, 33% han tenido que despedir personas, 77% han tenido que reducir jornadas laborales, 7% han tenido que cerrar operaciones. Entonces todo esto es completamente pernicioso para la economía. La cantidad de desempleo aumenta considerablemente. Sobre esa encuesta que vos mencionabas de las cámaras de comercio a nivel centroamericano, decían en su mayoría de que han percibido poco beneficio en cuanto a las políticas que han implementado sus gobernantes. Pero en el caso de Nicaragua la situación es más dramática porque hemos visto que han sido mínimas las medidas económicas que ha implementado el gobierno. ¿Cuál es la diferencia? El hecho de que ahorita el Banco Centroamericano de Integración Económica le desembolse $300 millones a Costa Rica, siendo una institución que tiene, digamos, muy buenas relaciones con el gobierno de Nicaragua, pero que únicamente le permitió que destinaran $11 millones de proyectos de carretera únicamente para el sector salud, pero no hemos visto que esta institución, el BESI, le haya desembolsado alguna cantidad de dinero como 300 millones que le dio a Costa Rica. Sí, naturalmente el BESI y el Banco Mundial tienen programas de asistencia en estos momentos, el Fondo Monetario Internacional incluso, y Nicaragua se ha visto alejada de eso, principalmente por la ausencia de políticas para el tejido empresarial, políticas de protección para la sociedad, políticas en su conjunto. La vez pasada mencionábamos que en 2019, periodo recesivo, lejos de emitir políticas contracíclicas, se emitieron políticas procíclicas como la reforma fiscal. Eso lo que hace es exacerbar y aumentar el ciclo económico, que en este caso era recesivo. Entonces, por ejemplo, en relación a lo que mencionas, tanto de las políticas económicas emitidas como el tema fiscal,
la existencia de este déficit fiscal. El ICEFI publicó un estudio recientemente y él mencionaba que el déficit fiscal en Nicaragua, bueno, un tanto conservador también el estudio, pero mencionaba que Nicaragua en este caso iba a tener una reducción de los ingresos tributarios de alrededor del 0.5%. Considerando el nivel de impacto económico, eso es muy conservador, pero sí existe un déficit público. En este caso, según estadísticas del primer trimestre del Banco Central, este déficit creció 2% en el primer trimestre. Eso es bastante importante, considerando que la actividad económica en todo este año se va a contraer, y eso tiene implicancias nocivas para las personas en calidad de vida, índice de pobreza. La CEPAL mencionaba que alrededor del 52% de la población entraría bajo la línea de pobreza, el 23% bajo la línea de pobreza extrema. El indicador de FUNIDE anda alrededor del 30-32% en cuanto al índice de pobreza. Eso considerando precisamente que el indicador para considerar que alguien está bajo el umbral de pobreza es un ingreso promedio de $1.3 aproximadamente en este caso. Entonces, si el indicador para considerarte bajo el umbral de pobreza es bastante cuestionable, y considerando que la pobreza es multidimensional, el índice de desarrollo humano en Nicaragua se deterioraría cada vez más rápido. Ahora, hemos visto no una política constante en la información, por ejemplo, que debería dar a conocer el Banco Central de Nicaragua. Realmente habrá una intención acá de ocultar estos datos que deben de involucrar no solamente accionar del gobierno, sino también accionar de otros sectores, como el sector privado de nuestro país, porque al final son los dos grandes sectores que tienen importancia y relevancia en la toma de decisiones de una nación. Vamos a recibir llamadas más adelante, pero me gustaría dejar el planteamiento y la pregunta en sí. ¿Hay algo que se pueda hacer para hacer frente con los pies bien puestos sobre la tierra a toda esta situación y salvar un poco la problemática que puede enfrentar Nicaragua, además de la que ya está enfrentando? Más sería el agravamiento de esta problemática después de la llamada. Sí, muy buenos días. Amigo de Canal 10. Sí, adelante. Me quería dirigir, ¿verdad?, al expositor esta mañana porque tiene experiencia en el ámbito económico. Básicamente, yo creo que uno de los puntos o análisis que tenemos que realizar sobre la situación de Nicaragua es, primero, de que haya una política global sobre la situación de Nicaragua. Por ejemplo, el déficit fiscal se da porque no ha habido una realidad, no ha habido una legislación propia, ¿verdad?, básicamente para reducir los costos, ¿verdad? Pero en otro caso, todita la ayuda internacional ha ido a manos de privados, de personas del gobierno, ¿verdad?, han enriquecido, no ha habido sinceridad en la gestión pública, la corrupción ha sido inminente, y ese es un plato de cada día que los nicaragüenses tomamos. Yo creo que el gobierno actual debería de pensar en dos momentos. Primero, de que la CEPAL habla de que pasa de un porcentaje amplio a la pobreza extrema en este país. Voy a ser breve. Y luego, no hay una responsabilidad genuina de la autoridad del gobierno en implementar unas políticas adecuadas para que solventen la situación nacional. Conocemos que la pandemia a nivel internacional ha afectado a la economía, pero en Nicaragua necesitamos autoridades más serias, más correctas, más definidas, que piensen en el pueblo. Aquí todo el mundo piensa en sí mismo, piensan. Por ejemplo, el problema de Albaniza, toda la ayuda venezolana entró a Albaniza y ahora son grandes millonarios en este país. Nicaragua gasta 89.000 millones de córdobas al año y básicamente yo creo que están recaudando casi 46.000 vías de GI. ¿No? El déficit fiscal no lo está pagando la comunidad internacional por la desconfianza de este gobierno. Este gobierno, si yo fuera gobierno, yo le diría, bueno, pueblo, están cansados de mí, yo voy a renunciar, como lo hizo el 25 de febrero del año 1990, renuncio con autoridad y que Nicaragua siga adelante. Pero esa prepotencia de estar en el poder, esa forma de estar contra el pueblo, reprimiendo, usando a rehenes políticos, una alta situación corrupta que Nicaragua dice, basta, terminó. La encuesta de la CIGALU habla del 80% casi de nicaragüenses que no quieren el gobierno. Buenos días, estimados amigos. Buen día, muchísimas gracias por participar. Hay otra llamada telefónica. Muy buenos días.
Hola, Vamos a buenos recibir días. la siguiente llamada telefónica al 2222-7808. De hecho, lo que decía la videotelevidente tiene relación con algo que recientemente hemos visto, y es que hay fuertes críticas a la Contraloría General de la República porque precisamente no ejercen su función acorde a la situación actual del país, una situación de vigilancia que debe existir por parte de este organismo, de esta organización, de esta institución en un país como Nicaragua. Contralores no solo sandinistas, sino también de otros partidos políticos que han quedado mudos ante estas situaciones o ante esta demanda de la ciudadanía. Buenos días. Aló, buenos días. Hacen énfasis, verá, ese fiscal del gobierno, pero no hacen énfasis, o parece que se les borra la memoria, que lo que hubo aquí en abril fue una falta de inversión, de turismo, porque toda la economía se vino abajo, y dijeron, ¿verdad?, economistas, que no importaba que la economía se cayera del país con votar al gobierno. Entonces ustedes también deberían de pensar en lo que pasó en abril, que no hubo recaudación suficiente para cubrir los gastos del mismo gobierno y también transferirlo al mismo pueblo en salud, educación y todo lo que se venía haciendo antes de abril. Entonces no hablan de eso, sino que hablan de que el gobierno no implementa medidas, ¿verdad? ¿Y cuáles medidas va a implementar ahorita el gobierno cuando tiene el arrastre de abril, cuando tiene el arrastre de la pandemia? ¿A dónde va a recaudar? Y siempre están diciendo, no les ayude al gobierno de Nicaragua, no hay ayuda ni préstamos de los organismos multilaterales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su comunicación telefónica esta mañana. Michael, hemos escuchado las participaciones de nuestros amigos televidentes en el sentido de lo que consideran ellos sobre la situación actual. Dos ángulos distintos, ¿qué podemos decir al respecto? Contrastados completamente. Totalmente, hay puntos de contraste en las dos opiniones. Por un lado, es cierto, el estallido social ha puesto en escena la falta de inversión extranjera directa, pero no solamente eso, son muchos los indicadores que se han deteriorado, pero no es cierto que solo a partir del estallido social. Desde antes, índice de calidad de vida, todos estos elementos. Para mencionar, hablaban del tema de educación, el nivel promedio de matrícula o la matrícula promedio escolar en Nicaragua en 1990 era de 6 años. 2017, antes del estallido social, ¿cuánto avanzamos en promedio de escolaridad? Un año. Entonces no es cierto que ha habido inversión en educación tan fuerte ni tan sostenible. Hablamos de un cambio unitario en 17 años en educación y no estamos hablando ni siquiera de calidad. Y tenemos demás indicadores sociales que desde antes ya se estaban deteriorando. El factor institucional era clave para la inversión extranjera directa. Como inversionista no lo va a hacer en un país donde el clima político es muy inestable, donde la democracia, la institucionalidad y todos estos factores económicos están a la baja. Ya mencionábamos la publicación del Instituto Basilea, mencionando en el ranking a Nicaragua del puesto 21 al puesto 16 en solo un año. La capacidad para hacer negocios en Nicaragua también es limitada, es decir, el tiempo que se demora un empresario en formar una nueva empresa con respecto a nuestros pares centroamericanos es entre 60 y 70% más debido a la burocracia, debido a todos estos elementos. Además que en el informe presentado por la misión del Fondo Monetario Internacional a Nicaragua, recomendaba al gobierno de Nicaragua recuperar esa confianza, y es algo que han destacado tus colegas economistas para que el inversionista pueda venir a este país, que no perciba de que efectivamente hay grupos irregulares fuertemente armados que dañan la imagen de país. Sí, la credibilidad es un factor importante, no solamente para el negocio de la banca, sino para la economía en su conjunto. Tiene que haber confianza por parte de los agentes económicos para comprar en el mercado, para participar en el mercado, adquirir bienes y servicios. Tiene que haber confianza en el sistema financiero, confianza en las instituciones que en teoría deberían protegerse, en teoría deberían hacer su trabajo. Entonces sí, el factor catalizador de cualquier economía, en este caso, vendría siendo la confianza. Uno de los elementos que ahorita se está mencionando son todos estos factores: aumento en la tasa de desempleo, la contracción de la actividad económica, que The Economist mencionaba una contracción de menos 8.2, la CEPAL de menos 8.3,
y eso es completamente preocupante. El nivel de ingreso de las personas también está decayendo, las remesas también están decayendo, el nivel de desempleo es avasallante. Las empresas están vendiendo a costo o a pérdidas con tal de mantener los costos de operación de su empresa, o en este caso la nómina salarial de sus empleados. Entonces la economía en su conjunto se resiente cada día más, y si hay ausencia de políticas económicas que protejan al tejido empresarial, porque si se redireccionan al tejido empresarial, por ende hay un redireccionamiento a todo el tejido productivo y social. Entonces, si no hay esto, es muy difícil que exista una recuperación. De las acciones que hemos visto hasta el momento, hay acciones que efectivamente hayan sido positivas. Nos pregunta alguien que se ha hecho, o nos dice alguien que se ha hecho un esfuerzo con las medidas de disponer recursos para el crédito de la economía. 4.000 millones de Córdobas y 50 millones del BCE, que si no ve esta acción como positiva. Sí, totalmente. Es decir, hay margen de maniobra. El hecho de que estemos atravesando un periodo recesivo, una pandemia, y todo esto sume completamente, no implica que no exista un margen de maniobra. Los países centroamericanos están implementando políticas laborales, políticas de protección al tejido empresarial, han reducido costos, han reducido la carga fiscal para la empresa, y todas estas políticas son completamente viables porque protegen al tejido productivo, que en síntesis o en suma es precisamente el que te da el nivel de estabilidad económica. ¿Qué más se puede hacer? Ya para ir concluyendo con el tema, Michael, de ahora en adelante, estamos viendo la situación actual de Nicaragua, la demanda existe, hay gente que no tiene ni siquiera para comer, hay otra gente que dice ni siquiera me puedo ir a otro lugar por la situación de la pandemia, entonces hay mucha incertidumbre y desesperanza. ¿Qué se puede hacer de manera combinada? Tanto las instituciones de gobierno o el gobierno en sí en conjunto con la empresa privada. Sí, eso es importante, tiene que ser en conjunto. Políticas económicas ahorita aisladas tanto de la realidad, porque tienen que estar conjuntos, porque debe haber información precisa y no información asimétrica. Entonces debe haber políticas en conjunto entre el sector privado y el gobierno, en este caso, tomando en cuenta la vulnerabilidad y necesidad del tejido social. Y esta praxis es completamente viable porque es una política de desarrollo que debe estar implementada para proteger empleo, para proteger al sector privado, la producción y no el deterioro de las empresas en este caso, y para proteger precisamente a los consumidores vía precios, vía carga fiscal. Muchísimas gracias, Michael, por haber estado con nosotros esta mañana y haber compartido este tema que preocupa a todos los nicaragüenses. Sí, esperamos y tenemos la esperanza de que la situación en nuestro país pueda mejorar por el bien de todos los nicaragüenses. Vamos a presentarles a continuación la interacción de nuestros amigos televidentes a través de nuestras redes sociales, Canal 10 Nicaragua. El día de ayer nos acompañó dos jóvenes en la primera parte, en este caso del Partido Liberal Constitucionalista, un total de 86.190 personas alcanzadas. Generó esta entrevista 707.956 interacciones, 424 comentarios, fue compartida 48 veces y obtuvimos 21.000 reproducciones. En la segunda parte nos acompañó la doctora María Mercedes Omarriba. En esta obtuvimos 171.448 personas alcanzadas, un total de 17.930 interacciones. Generó esta entrevista 245 comentarios, fue compartida 190 veces y obtuvimos 42.000 reproducciones, siempre agradeciéndoles a quienes interactúan con nosotros a través de Canal 10 Nicaragua. Nos vamos a un breve corte comercial, ya regresamos con más.